decís, no sabemos si es de sol o no todavía. Exactamente. Muy bien, esperemos que sea de sol, esperemos que sea de sol. ¿Qué tiene para nosotros en esta jornada? Bueno, Julián, hoy vamos a hablar de algo que prometimos, que mencionamos la semana pasada, que es la encíclica papal Magnificas Humanitas, o Magnífica Humanidad, para decirlo Ujú. en castellano, que fue publicada hace 15 días, ¿no? El 25 de mayo, Día Patrio para nosotros. El Papa León XIV nos ha dicho, nos ha sacado una encíclica sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y me parece interesante, más allá, si está a favor o está en contra, me parece que para nosotros, para esta columna de política y inteligencia artificial, la encíclica es interesante de analizar no solamente desde su visión más cristiana, más de confirmación de las almas, sino sobre una gran pregunta que es sobre el poder. Porque ahí está la pregunta cristiana y también la pregunta política, que no es si la inteligencia artificial es la salvación o la condena de la humanidad, sino la pregunta que hay que hacerse es si nos vuelve más humanos o si organiza una sociedad donde algunos pocos programan la vida de todos, ¿verdad? Y ahí me parece que es interesante. ¿Qué pasa en una tecnología concentra tanto el poder en manos y el resto de la sociedad, ya no pocas manos, y el resto de la sociedad espera esas decisiones, ¿no? Y hay una frase en la encíclica que me parece bastante potente, porque es una herencia de Laudato Si, que es que quien detenta hoy ese poder hay que evaluar hacia qué fines lo orienta. Y la encíclica tiene algo que nosotros hemos hablado, no es un documento que discute si ChatGPT o los fundadores van a ir al cielo, pero tampoco es una condena. O sea, rechaza dos posiciones que son la tecnofobia, Ujú. por un lado. La técnica dice no debe considerarse, pero en realidad la técnica no debe considerarse en sí misma una fuerza antagónica respecto a la persona. No hay condena, no es un manifiesto nostálgico que sueña con volver analógico que ya no va a volver a existir. Pero también rechaza la tecnolatría, ¿no? Esa idea de que hay que adorar a la tecnología porque nos va a volver mejores. La encíclica reconoce que la técnica acompañó a la humanidad desde siempre, que gracias a ella vivimos más, producimos más conocimiento, nos comunicamos mejor, pero precisamente por ese poder de la tecnología aparece esa pregunta de quién controla ese poder, quién lo orienta, porque la inteligencia artificial, lo dijimos en esta columna, y la encíclica en ese sentido, no aparece en el vacío. Detrás de cada algoritmo hay personas, cada plataforma tiene intereses, decisiones, y cada decisión también está y significa sobre vivir, trabajar, aprender, participar, ser humano, ¿no? Entonces es una preocupación, como decía, que ya parecía en Laudato Si, en muchos, esta encíclica, digo, yo siempre en muchas columnas acá he recomendado una lectura, recomiendo que la lean, no es una encíclica del Papa para cristianos No, no. católicos y demás, sino que es un texto, 100 páginas, tiene 109 páginas, es un texto interesante para reflexionar, para pensar, como lo fue Laudato Si, que Y con otro trascendió. lenguaje, Juano, con un Exactamente, hasta lenguaje aparece mucho más citado cercano. Gandalf, Ujú. aparece citado Gandalf para los que les gusta más o menos el Señor de los Anillos. Hay una búsqueda en esto que decía Francisco de pastor con olor a oveja. Bueno, hay una búsqueda de encíclica con olor a pueblo. Es una encíclica fácil de leer. Y continúa esa advertencia del paradigma tecnocrático que nos daba Francisco hace casi 10 años, con Laudato Si. Lo que hace León XIV es llevar esa discusión al terreno digital. Ya no es quién controla los recursos naturales, sino quién controla datos, algoritmos, algo que hablamos acá. No hay que demonizar la inteligencia artificial, perdón, valga el término, pero tampoco hay que rendirse ante la inteligencia, ¿no? La tecnología puede servir, lo decíamos, para curar enfermedades, mejorar, pero también para concentrar poder, para aumentar desigualdades, para vigilar comportamientos. No es la herramienta el problema es el proyecto humano que organiza esa herramienta y ahí Magnífica Humanidad propone una metáfora que es la de Jerusalén o Babel, una metáfora muy bíblica, ¿no? Babel, un camino, Ujú. Jerusalén muchos y construir comunidad. Pero pensémoslo en términos de una metáfora, de una obra en construcción, ¿no? Todos estamos fascinados, miramos las máquinas, cómo construyen cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más solas las casas, pero la pregunta no está ahí, sino quién está dibujando esos planos, quién decide cómo hacer el edificio, pero sobre todo lo que Magnífica Humanidad nos propone es quién va a vivir ahí, digo en términos de la metáfora de construcción, cuando el edificio, cuando la casa esté terminada. Porque
podés construir mejores, más rápido las casas, podés hacer ciudades mucho mejores, podés automatizar miles de procesos, pero el núcleo de esta encíclica vuelve a ser centrarse en el ser humano. ¿Sí? Hay algo, dice León XIV, dice, hay algo que la inteligencia artificial puede procesar información, identificar, hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y parece menor, ¿no? Parece más poético que político. Dice, no puede amar, no puede asumir responsabilidad moral, no puede experimentar la fragilidad humana, no puede construir vínculos auténticos y no puede hacerse cargo de las consecuencias éticas de sus actos. Y decía, parece poética además que política, pero es una reflexión profundamente política, porque la máquina nos puede ayudar a decidir, pero no va a reemplazar lo que podemos pensar en términos de humanos y lo que tenemos que tomar. Miren, a fines del siglo XIX salió Rerum Novarum, que se preguntaba, hace 130 y pico de años, estoy calculándolo, que se preguntaba qué ocurría en ese momento, la revolución industrial, la aparición del comunismo. Propuso una tercera vía entre el capitalismo más salvaje industrial y el comunismo un poco deshumanizante, según esa encíclica, y analizaba esa relación entre capital y trabajo. Bueno, ahí también hay una raíz de Magnifica Humanitas que se piensa cómo el mundo digital puede transformar la relación entre conocimiento, poder y comunidad. Y la respuesta no es tecnológica, sino que es profundamente humana. Nos pide que la mejor síntesis es que no es una advertencia sobre las máquinas, no es una suerte de visión de Terminator 2 y las máquinas atacándonos, sino que lo que nos pide León XIV, lo que dice la encíclica, es que no nos pide que le tengamos miedo a la inteligencia artificial, que nos cuidemos, que desinstalemos de nuestros celulares, nos pide algo que es mucho más difícil y complejo. Nos pide que no dejemos de ser personas, que no deleguemos la responsabilidad moral, que no renunciemos a la comunidad, que no confundamos eficiencia con humanidad, porque el desafío que tenemos no es construir máquinas más inteligentes, sino que el desafío es seguir siendo profundamente humanos para seguir decidiendo qué hacer con ellas, pero sobre todo para reconocer en el otro, para reconocer en los otros, sacar ese rostro humano que igual está detentando el poder detrás de la inteligencia artificial. La pregunta es si nosotros vamos a seguir siendo y pensando como seres humanos. En varios puntos habla de que la humanidad corre el peligro de perder su rostro. Y esto es algo que constantemente lo vemos, principalmente en figuras públicas, ¿no? De tener una, ¿cómo llamarlo? Una actividad en la pública, en las redes sociales principalmente, y otra cuando vas en el mano a mano, ¿no? Y es una situación lamentable porque después te encontrás con algunas situaciones no tan buenas y demás, pero insisto, habla en varios puntos de perder el rostro. La humanidad corre el peligro de perder su rostro y me parece que por allí también hay que empezar a analizar varios comportamientos que se están dando actualmente, ¿no? Principalmente con las figuras públicas. Sin dudas, por eso digo que es una encíclica profundamente humana, sí, es ontológicamente humana la pregunta que se hace, pero también es profundamente política. Habla mucho de la idea de no perder el rostro y de reconocerse en los rostros de los otros. Sí, esto me parece que también es central. Y vos lo decías, ¿no? En un mundo que fue llevando, que no solamente es ChatGPT o la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, los chats generativos, todo esto, sino que es un poquitito repensar exactamente eso que vos decías, ¿qué tipo de sociedad estamos generando? Porque no surge en el vacío todo esto, y cada vez nos fue llevando la sociedad más a tener vínculos no reales, vínculos no solo no reales en términos de virtuales no físicos, sino también no reales en términos de qué cara ponemos. Y entonces vuelvo a decir, tenemos que ser más humanos que antes, sin negar que la tecnología podrá lo que nos damos entre las personas, ¿no? Y me parece que ahí, por eso, la continuidad con Rerum Novarum del siglo XIX está. Las máquinas no son malas al estilo Charles Chaplin en la película, no es que es una maldad, sino lo que es una maldad es lo que quizás los dueños de ese poder hacen con los trabajadores. Y acá me parece también se ha perdido tanto el rostro humano, se ha desfigurado tanto el rostro humano, dice la encíclica en un lugar, que lo que nos olvidamos es que detrás de todo esto también hay personas y hay intereses. Juano, con respecto al tema
tecnología, esta encíclica no profundiza, ¿no?, de dejar de lado, sino lo que dice es que el ser humano debe tratar más con respeto, ¿no? Acá no está haciendo, no tiene o no genera una tensión con la cuestión tecnológica, con la cuestión de inteligencia artificial y demás, sino más bien se enfoca en lo humano de tener otro trato, ¿no? Exactamente, sí. A mí me parece eso interesante. No habla de, suele ser algo que no sucede mucho, ¿no? De que la inteligencia artificial es buena o es mala. Ujú. Eh, yo lo resumí un poco en esto de la tecnofobia, la tecnolatría. Nosotros decimos acá que en esta columna hablamos mucho, ¿no? De la curiosidad de lo tecnológico, y a mí me parece que también la encíclica da la clave en la no buscar volver a no tiene una mirada nostálgica, no parece escrita en un papel de molde del siglo XX, de volver a la mano, a la pasión de otra época que ya no existe, sino que nos pone en ese deber de pensar en esta sociedad que estamos, a la que la técnica le aporta, cómo hacemos que esa técnica, cómo desbatimos esa técnica siga siendo, esa técnica, digo, en este caso la inteligencia artificial, siga siendo profundamente una mano. Por eso digo, ¿quién decide las prioridades y sobre todo quién va a vivir en las sociedades que se construyen? La inteligencia artificial, a mí se me ocurría cuando leía una metáfora de la idea de que es un puente, ¿no? Es un puente pero ¿quién decide quién lo cruza, hacia dónde conduce, quién queda afuera? Esa es una decisión que tiene que ser profundamente humana y que me parece que acá está bueno porque no niega que cualquiera de los avances son beneficiosos si es que la comunidad, si es que te decía Babel o Jerusalén, si es que en la diversidad de la humanidad, en el debate de la humanidad y en la generación de comunidad de personas que piensan distinto, hablan distintos idiomas, construyen diferente su proyecto de vida, logramos también generar una comunidad organizada en términos más nuestros, lograr una comunidad organizada que potencie toda la técnica que se está generando y que está revolucionando el mundo. Hay una capacidad extraordinaria dentro de esta revolución de la inteligencia artificial, que es obligarnos a desarrollar reglas, responsabilidades, límites de la inteligencia artificial. En ese debate es donde está la encíclica papal y me parece que da no solamente claramente en la clave de lo que es la discusión política, sino también algo que me parecía muy interesante traer a esta columna, ¿no? Muy bien. Juano, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y saludos a todos. Muy, pero muy buenos días. Será hasta el próximo día miércoles. Pasaba